el ítem de cólico uretral, todas las infecciones que van a englobar lo que es el tracto urinario. Siguiente, por favor. Siguiente. Comenzamos con lo que es el cólico renoureteral. Como pequeña introducción vamos a determinarlo por así, que es una de las principales causas de emergencias nefrológicas. Debido a su alta incidencia en la población, ya que por lo menos encontramos un 10 al 20%. En los varones va a tener una asociación de un 10 a un 20% y en las mujeres de un 3 a un 5%, ya que se denominaron que por lo menos dentro de la población ha existido un episodio en toda su vida, tanto en varones como en mujeres. Es importante su introducción dentro de lo que es una emergencia debido al considerable sufrimiento que se basa en el dolor que va a presentar el paciente y el elevado coste económico que va a llevar como tratamiento y como posible diagnóstico también, ya que el 90% de su presentación es de etiología de origen litiásico. El diagnóstico netamente se va a basar en lo que es la clínica y cómo vamos a abordar esta clínica favoreciéndonos con lo que es los datos de la anamnesis. Y en urgencias, ¿qué vamos a abordar netamente? Va a ser el objetivo, es aliviar y controlar el dolor que va a presentar el paciente. Siguiente. Pues para ello aquí les muestro tres conceptos que van desde el 2013, 2016, 2018, que todos engloban que este es un síndrome clínico agudo que se va a caracterizar ¿Me escuchan? Parece que se cortó la presentación. Zoraida, ¿seguimos en exposición o qué pasó? Sí, doctor, le botó el sistema, doctora, mi compañera. Van a disculpar, tengo problemas con el internet. Bueno, como les estaba explicando, este es un conjunto denominado como un síndrome, ¿no? Que va a tener básicamente lo que es este dolor intenso, irradiado, de referencia en los ángulos costovertebrales, por ejemplo, que va a producir como resultado una obstrucción del trayecto del tracto urinario superior, que lo más frecuente, casi en un 90%, va a ser de origen litiásico, pero no obstante tenemos otros ítems como puede ser un coágulo, una papila renal en caso de una necrosis. Siguiente, por favor. Bueno, abordando un poco más lo que es este cólico renoureteral o también en algunas bibliografías denominado el cólico nefrítico, se basa en este dolor que va a causar este cuerpo sólido que va a ir desde el riñón hasta las vías urinarias. Propiamente, como les dije, puede ser de cálculo, coágulo, papila. Este dolor va a tener ciertas características, es brusco, unilateral, de carácter cólico, que se va incrementando poco a poco, va a ser intenso y las ciertas referencias y también la irradiación. Existen zonas con mayor impactación, por así decirlo, de estos componentes, pues en las cálices renales, en la unión pielorretulateral, en el cruce del uréter por las arterias ilíacas o el uréter pelviano. Siguiente, por favor. Existe esta clasificación según Anzio y Díez Caballero como un cólico complicado y no complicado. Si hablamos de un cólico complicado, este paciente va a presentar fiebre, va a tener un deterioro funcional renal, una creatinina más de 1.5, un grado de hidronefrosis, también grado 3 y grado 4, en el cual el grado 3, si recordamos, va a ser una dilatación importante de lo que es la pelvis y los cálices
con el parénquima renal van a estar conservados, y si hablamos del grado 4, va a haber una dilatación importante de lo que es la pelvis y también los cálices, pero con un adelgazamiento de lo que es el parénquima renal. También vamos a tener un cólico bilateral. El riñón puede ser único, es decir, puede ser el paciente monorreno o puede ser un paciente de trasplante renal. Es un dolor también descontrolado ante una medicación y también la presentación en embarazadas. Si nuestro paciente no presenta ninguna de estas características, pues estamos hablando de un cólico no complicado. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la etiología, ya que el 90%, como les dije, es de origen litiásico, es decir, de una causa intraureteral. Entonces, este lito va a tener zonas importantes de impactación, como son los cálices renales, la unión piel ureteral, los cruces de la ciliaca, el cruces del uretre, el ligamento ancho y el uréter pelviano, pero existe otras, como coágulos, tumores benignos, pus, estenosis de la luz ureterana, una necrosis papilar, un carcinoma, un uterocele, también la presentación de la TBC y granulomas. Claro que estos últimos son muy raros. Y las causas extraureterales pueden ser de origen vascular, de un proceso digestivo, ginecológico y retroperitoneal. Hay que tener mucho cuidado si nosotros tenemos la presencia de este cólico en una mujer, porque tenemos que descartar todo proceso ginecológico, como un embarazo o un mioma o una ruptura, por ejemplo. Siguiente, por favor. Ahí tenemos un poco más de algunos componentes etiológicos, por ejemplo, en causa neurológica, por ejemplo, acá menciona la disección del aneurisma de aorta, una enfermedad pancreática, trastorno ginecológico, por ejemplo. Siguiente. Dentro de lo que es una aproximación diagnóstica en urgencias, tenemos que apoyarnos de lo que es la anamnesis, en el cual tenemos que abordar si el paciente tuvo una historia previa de cólicos, un antecedente de traumatismo, un antecedente familiar de litiasis, por ejemplo, que tiene una asociación de un 3 al 10%, una cirugía pélvica previa, el hábito deposicional, factores desencadenantes de una deshidratación, hematura de esfuerzo o el paciente presentó alguna expulsión espontánea de lo que son pequeños litos. Existe también lo que son factores predisponentes de la urolitiasis, que va a ser importante, ya que recordamos es el 90%, y de quienes hablamos de pacientes que tengan una inmovilización prolongada, enfermedades con manifestaciones óseas, por ejemplo, la enfermedad de Paget, mieloma, enfermedades digestivas, por ejemplo, enfermedades inflamatorias intestinales o algunos tratamientos, por ejemplo, la quimioterapia oncológica de litiasis úrica o el uso de la vitamina D o de calcio o inhibidores de la anhidrasa carbónica o algunos cálculos que son provocados por de origen medicamentoso, por ejemplo, las sulfas o la nitrofurantoína. ¿No? Y siempre la importancia de un trastorno ginecológico, un cuadro gástrico o un cuadro retroperitoneal que debemos de descartarlo previamente. Siguiente. Para los criterios diagnósticos de urgencia nos vamos a basar en 3 pilares, ya que el diagnóstico va a ser netamente clínico, en el cual nos presenta que debe de tener, por ejemplo, la existencia de los siguientes datos: de una clínica sugestiva, de un examen físico con puño-percusión renal positiva y la presencia de hematuria. Y descartar un proceso digestivo y ginecológico. Entonces, dentro de la clínica, ya les dije, nos basamos en el dolor, que este va a ser brusco, súbito, cólico, ya saben las características. Dentro de ello también este dolor va a provocar cierta agitación psicomotriz en el paciente, como también puede tener una posición antálgica o el paciente puede estar irritable. Este dolor va a ser característico porque no se va a modificar ni con el reposo ni con el movimiento muchas veces. En el carácter miccional, si este componente etiológico se encuentra a nivel del uréter distal, va a presentar síntomas urinarios como la poliaquiuria, disuria, escozor o urgencia miccional, y claramente la presencia de hematuria, que puede ser macro o microscópica. También podemos tener clínica gastrointestinal, como son náuseas, vómitos, o puede simular tener un hilio paralítico con una constipación, fiebre. Si el paciente tiene fiebre más cólico, ya estaríamos denominando dentro de lo que es un cólico complicado. Dentro de lo que son
síntomas generales puede estar taquicárdico, la presión arterial puede estar aumentada, puede presentar algunos otros síntomas vegetativos, por ejemplo, como palidez o sudoración. Lo que una referencia bibliográfica nos menciona es que este tipo de cuadro se presenta en adultos de mediana edad, sobre todo de presentación a nivel de la noche o en las primeras horas de la mañana, también tras un ejercicio intenso, marcada pérdida de líquidos o una ingesta copiosa o durante el reposo. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es la exploración física, les dije que es importante ver o monitorizar estos signos vitales, la temperatura para clasificarlos si es complicado o no, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la presión arterial. El paciente puede estar taquicárdico, agitado, ansioso, irritado. Y ante la palpación, dentro de lo que es la exploración física, va a haber una hiperalgesia, sobre todo a nivel del ángulo costovertebral, de referencia a la 12ª costilla, o en el flanco, que puede ser unilateral, también la puñopercusión renal positiva, o el paciente puede tener lo que es un hemiabdomen doloroso o contracturado, sobre todo del lado donde se está presentando dicho dolor, y también se puede dar que el paciente tenga un timpanismo abdominal, que esto ya sería secundario, lo que sería un iliorreflejo. Si hablamos de lo que son los puntos renales dolorosos dentro de lo que es la palpación. En este caso, evaluaríamos dos, que es la puño costovertebral o de Guyon, que sería que estamos evaluando lo que es la salida del 12º nervio intercostal y el 12º nervio intercostal. Siguiente, por favor. También tenemos los puntos puede evaluar el punto supriliar. ¿Me llegan a escuchar? Sí, normal, solamente que se está yendo entrecortado. Sí, mi internet está súper mal, no tengo internet desde la mañana. Bueno, siguiendo lo que son los puntos dolorosos anteriores, vamos a evaluar tres, que sería el ureteral superior o pelviureteral, que esta va a estar a la altura de la línea umbilical, pero a la inserción de lo que es el borde externo del recto anterior. El punto medio también, que va a ser una línea bilíaca, sobre todo que va a estar, es vertical, y la inferior, que va a ser un punto que va a corresponder a la entrada del uréter en la vejiga, que esto ya se realiza por un tacto rectal o vaginal. También dentro de la exploración no debemos de olvidar, y también la importancia de lo que es las maniobras de palpación, por ejemplo, la maniobra bimanual o de Guyon, que el paciente va a estar de cúbito dorsal con las piernas extendidas, el médico va a estar del lado que se necesita explorar, y con una mano vamos a levantar el riñón, es decir, vamos a ponerlo en el ángulo costovertebral como la mano de apoyo, y la otra mano libre va a ser la exploración ante una inspiración intensa que le vamos a pedir al paciente. Siguiente. Otros también tenemos, por ejemplo, la maniobra de Israel. En este caso, el paciente, como ven en la imagen, está de cúbito lateral, del lado opuesto el riñón, con la cadera y las rodillas semiflexionadas, lo que va a hacer que ante esta misma posición el riñón va a caer hacia adelante, hacia la línea media, y el médico, en este caso nosotros, va a estar en el lado dorsal del paciente. Claramente, utilizando ambas manos, vamos a hacer dicha exploración. Y otra también sería la maniobra de Joliet, en el cual el paciente está parado y el riñón por gravedad va a descender. Entonces se va a flexionar una rodilla del lado que se necesita palpar sobre una superficie, en este caso puede ser una silla, y
nosotros tenemos que oponernos del lado del riñón que debemos de examinar netamente. Siguiente. Entonces, ahora hablando de las exploraciones complementarias, tenemos que primero confirmar la hematuria, la presencia de la hematuria, que esta puede ser macromicroscópica ante lo que es una tira reactiva en orina. ¿Por qué la mencionan muchas bibliografías la tira reactiva? Ya que es de gran facilidad y de costeo, de poco coste, entonces todos los servicios de salud la tienen. Muchas veces no vamos a encontrar esta hematuria presente. ¿Por qué? Porque el dolor pasa el principio del dolor y a los 3 a 4 días después vamos a hacer el análisis de orina y no la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque va a existir la hemostasia fisiológica propia. Entonces, por eso incluso se debe la ausencia que se puede dar hasta en un 33%. Luego tenemos que descartar o ver la presencia de lo que es la visualización del cálculo. Esto se puede utilizar una radiografía simple de abdomen, pero su especificidad es muy baja, en lo cual ante la ausencia de este no siempre debemos de llegar a una exclusión completa. Entonces, siguiente. Dentro de exámenes auxiliares, en urgencias, utilizar lo que es esta tira reactiva o un examen microscópico que sería más específico si queremos encontrar presencia de sangre en orina. Pero en caso que nosotros tengamos un paciente que no sea el dolor ante analgésicos, ya estamos hablando de un cólico nefrítico resistente. Para ello, en este caso, sí o sí es necesario pedir un análisis sanguíneo. ¿Por qué? Porque tenemos que denominar el reencuentro leucocitario con desviación izquierda, que la podemos encontrar, y también evaluar la función renal. Ahora vamos a hablar poco a poco de los exámenes complementarios que nos van a ayudar a definir este cólico. Siguiente. Primero, el sedimento de orina, como les dije, la hematuria microscópica o franca, también de los leucocitos, la presencia de leucocitos, el análisis de sangre en caso que estamos hablando de un cólico recurrente que no sea ante el tratamiento, para hacer un hemograma, un examen bioquímico, netamente para ver la función renal o el estado hidroelectrolítico, y en caso de una sepsis, ver los factores de coagulación. Si hablamos de una radiografía simple de abdomen, el 70 al 90% de estas radiografías nos van a dar un componente radiopaco, en este caso un cálculo cálcico, ¿no? Que pueden llegar incluso a medir lo que es 3 a 4 milímetros de un cálculo cálcico si este tiene si tiene un componente denso bajo. Y la ecografía abdominal, esa es la que nos va a informar, pero por encima de la obstrucción, lo que muchos denominan lo que es el grado de ictasia pielocalicial del riñón afecto. También puede identificar lo que es la litiasis radiotransparente o algunos procesos tumorales que también puede estar asociado a lo que es este cólico. Siguiente. Aquí tenemos algunos criterios de indicación para una ecografía urgente. Por ejemplo, la refractariedad al tratamiento analgésico, una clínica prolongada o recidivante, fiebre o datos de infección sistémica en la analítica, una insuficiencia renal o anuria, un paciente monorreno o un paciente en trasplante renal, una masa palpable ante la exploración abdominal, una dilatación renal en la radiografía o una paciente gestante. Siguiente. Y por último, vamos a hablar de lo que es la urografía intravenosa, que se indica en casos de una ectasia no aclarada por ecografía o radiografía, en una colección renal, una obstrucción por un obstáculo radiotransparente o un dolor lumbar sin ectasia. ¿Qué es lo favorable de la urografía? Que nos va a informar del número, del tamaño, de la forma, de la situación del cálculo o la repercusión que esté haciendo a nivel renal. Y el ataque helicoidal sin contraste es el gol estándar de elección, ya que su especificidad y sensibilidad son muy altas. Claramente se puede utilizar en aquellos pacientes que han tenido alguna alergia o tienen una enfermedad renal previa. Claramente esta no va a evaluar la función renal y va a ser de gran uso en aquellos centros de salud que tengan esta ataque. Siguiente. Doctor, buenas tardes. Continuando, vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales del cólico renoureteral, ¿no? El primer diagnóstico diferencial va a ser la pielonefritis, básicamente por las características del cólico, ¿no?
La pielonefritis, a diferencia del cólico renoureteral, va a ser un dolor bilateral. En cambio, vimos que en el examen físico las características de este dolor, ¿no? En el cólico renoureteral es unilateral. Entonces, acá vemos características diferenciales. En la pielonefritis es bilateral y la presencia de fiebre que nos van a hacer descartar este diagnóstico. También se plantea otro diagnóstico diferencial como es la apendicitis, pero esto se descarta ya que la apendicitis sabemos que sus características diferenciales en tanto es una sensibilidad o una irritación peritoneal en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un examen físico acucioso de abdomen, básicamente vamos a poder descartar este diagnóstico diferencial. Ahora, la colecistitis empeora con el consumo de alimentos ricos en grasas, la sensibilidad en hipocondrio derecho. Básicamente acá nos va a ayudar a diferenciarla una anamnesis bien hecha y un examen físico también bien acucioso en tema de abdomen, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta el examen físico para poder descartar estos diagnósticos diferenciales. En cuanto a la diverticulitis, esta tiene características diferenciales tanto en síntomas intestinales asociados y este dolor es generalmente en fosa ilíaca izquierda. Si bien es un dolor unilateral, no se compara al cólico renoureteral que se da, ¿no? Entonces, se debe saber diferenciar también este. Ahora, en pacientes que ingresen también con un dolor severo en esta zona, en la zona de la fosa ilíaca izquierda o una parte de la pelvis. También en pacientes varones se le considera el diagnóstico diferencial de la torsión testicular, pero este se diferencia ya que va a haber dolor testicular a la palpación. Entonces, eso nos quiere decir que también tenemos que hacer un examen físico acucioso de la región pelviana, ¿no? Ahora, también otro diagnóstico diferencial es la ruptura de aneurisma de la aorta abdominal y esto está más ligado a pacientes de más edad y que tengan bastantes factores de riesgos vasculares, ¿no? Hipertensión, dislipidemias, algún tipo de factor mucho más que pueda desencadenar, ¿no? Una ruptura de aneurisma de la aorta abdominal y poder evaluar poder tener una buena anamnesis es importante, ¿no? Y como vimos en la primera parte, es importante descartar los problemas ginecológicos, tanto de la patología del ovario como un embarazo ectópico. Y esto se da más en pacientes jóvenes y el dolor es más pélvico, ¿no? Entonces, estos son los diagnósticos diferenciales principales que se debe hacer al cólico renoureteral. Siguiente, por favor. Bueno, entrando ya al tratamiento, el tratamiento lo hemos dividido según la bibliografía en 3 tipos de tratamiento: un tratamiento de urgencias, un tratamiento de ingreso u hospitalario y un tratamiento domiciliario. Entonces, por lo cual es importante saber los criterios de ingreso del paciente, ¿no? Entonces, los criterios de ingreso según la bibliografía que hemos tomado son el dolor resistente al tratamiento médico, básicamente un cólico que no para con la terapia analgésica que le damos, una sospecha de uropatía obstructiva, sospecha de pionefrosis e insuficiencia renal, porque ya vimos que en estos pacientes es bastante difícil tratarlos y también es bastante fácil que se nos vaya una complicación, ¿no? Entonces, el primer tratamiento es un tratamiento en urgencias. Este es ante la sospecha, ¿no?, de un cólico nefrítico y es independientemente de si el paciente requiere un ingreso hospitalario o no. Entonces, básicamente es el primer tratamiento que se le va a dar, ¿no? Porque el paciente va a llegar básicamente con un cólico renoureteral bastante fuerte, como vimos en la clínica de esta patología. De esta patología es importante, es bastante grave el dolor que presenta el paciente, ¿no? Entonces, el tratamiento de urgencias, en urgencias es el primer tratamiento que se da, en el que lo importante y el pilar principal que tenemos que acudir es básicamente la analgesia, ¿no? Poder brindarle al paciente la liberación del dolor que tiene, ¿no? Entonces, esta analgesia se da básicamente, la bibliografía nos menciona los analgésicos que se pueden utilizar.
es el metamizol magnésico de 2 gramos intramuscular, que si no, no calma el dolor con se pasa a un tramadol de 100 miligramos en 100 mililitros de suero fisiológico en 20 minutos por vía endovenosa. Pero básicamente se ha visto el uso de los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Los AINES, que han demostrado disminuir la recidiva al ser usados como la primera elección, ¿no? De tratamiento analgésico por vía tanto intravenosa, intramuscular, que pueden emplearse, ¿no? en esta fase aguda del cólico y esto sí debe evitarse en un paciente que tenga insuficiencia renal, ¿no? Entonces, es importante aquí poder recordar la escala analgésica en el que vamos a iniciar nuestro tratamiento analgésico de menos a más. En el primer escalón sabemos, ¿no?, que vamos a usar básicamente los AINES en este tipo de pacientes. Después vamos a escalar a opioides débiles como el tramadol, opioides mucho más potentes como la morfina, e incluso ya el último escalón es básicamente unos métodos más invasivos, ¿no?, para tratar el dolor. Entonces, nosotros podemos simplificar el tratamiento en urgencias de todas las bibliografías que hemos tomado, iniciando con AINES, ¿no?, en el que también se menciona el diclofenaco de 75 miligramos intramuscular, que se puede asociar también al metamizol endovenoso de acuerdo a la potencia del dolor que tiene el paciente y si remite o no con un diclofenaco solo. También se puede usar el ketorolaco, 30 miligramos sublingual, pero esto ya es más para un tratamiento ya para casa, ¿no? Y la bibliografía nos menciona el desketoprofeno trometamol de 50 miligramos intramuscular o endovenoso diluido en 100 mililitros de suero fisiológico, y esto se pasa en 20 minutos endovenosos. Entonces es importante ver si con AINES, con todos estos AINES que estamos planteando, pasa el dolor o no, la analgesia es buena o no, y si no, seguimos trepando al tramadol, ¿no?, que es básicamente lo primero que se usa, y después ya, si es que el dolor sigue, la morfina. También la bibliografía nos menciona el uso de los ansiolíticos como el diazepam de 5 miligramos vía oral y el lorazepam de 1 miligramo sublingual en el tratamiento de urgencias. Es importante que en el tratamiento de urgencias no se hidrate y básicamente se controle la analgesia, que es lo más importante. Siguiente, por favor. Ahora, el tratamiento de ingreso es básicamente, como vimos, para todos los pacientes que tienen dolor resistente al tratamiento, sospecha de una neuropatía obstructiva, sospecha de pionefrosis e insuficiencia renal. En esto se indica dieta absoluta líquida según la tolerancia oral, la canalización de una vía venosa periférica y la perfusión, básicamente de suero glucosalino de 3 litros en 24 horas, pero esto es importante. Esto se rige a las modificaciones del tipo y la cantidad de fluidos según la enfermedad de base del paciente, ¿no? Es importante también no sobrehidratar este tipo de pacientes porque incluso puede incrementar el cólico. Los antieméticos sintomáticos, como la metoclopramida de 10 miligramos cada 8 horas endovenoso, y los analgésicos, como vimos, también se sigue utilizando el diclofenaco de 75 miligramos intramuscular o un naproxeno de 500 miligramos cada 12 horas vía oral, el metamizol de 2 gramos cada 8 horas endovenosos o tramadol de una ampolla. Ambos se disuelven en 100 mililitros de suero fisiológico pasado en 20 minutos. Ahora, en estos pacientes que han ingresado ya, se debe evaluar bastante la sospecha de una ITU, sea baja o alta. Entonces, si nosotros tenemos clínica o sospecha básicamente de que nuestro paciente que está ingresado con cólico renoureteral está haciendo una ITU baja, tenemos que añadirle el tratamiento, ¿no?, ante esta sospecha, que básicamente es el uso del ciprofloxacino de 500 miligramos cada 12 horas vía oral por 5 días, o podemos usar también el levofloxacino de igual las dosis en 24 horas, aunque también una alternativa se ha visto la amoxicilina más ácido clavulánico, la amoxicilina de 875 y el ácido clavulánico de 125 cada 8 horas vía oral por 3 días.
Ahora, si el paciente tiene una sospecha de ITU alta, básicamente se puede usar la cefepima de 2 gramos en 12 horas endovenosos, aunque también se puede usarlo, la ceftriaxona 2 gramos en 24 horas endovenoso, ¿no? La bibliografía menciona que se puede asociar a tobramicina de 3 a 5 miligramos por kilogramos en 24 horas hasta que desaparezca la fiebre o hasta que haya una mejoría clínicamente evidente, ¿no? Entonces es bastante importante poder monitorizar a estos pacientes que tienen sospecha de ITU alta. Se continúa con una cefalosporina de vía oral hasta completar los 14 días, manejado según urocultivo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, el tratamiento domiciliario es básicamente si el paciente no requiere un ingreso hospitalario, ¿no? Si no cumple los criterios de ingreso hospitalario, es un paciente básicamente que sabemos que no se va a complicar y que puede recibir su tratamiento analgésico y su tratamiento expulsivo y farmacológico en su domicilio, ¿no? Entonces, para ese tipo de pacientes que sabemos que no se nos van a complicar y que podemos tener unas medidas generales estables, se les manda a casa con medidas generales de ingesta abundante de líquido, 3 a 4 litros por día, porque esto va a ayudar básicamente también al tratamiento expulsivo. Las medidas generales también implican la aplicación de calor local seco, una bolsa de agua. Esto es importante para poder mitigar el dolor, ¿no? Se indica básicamente que el paciente pueda ponerse una bolsa de agua caliente en la zona en la que siente el cólico, ¿no? Ahora, el tratamiento farmacológico con el que el paciente se va de alta domiciliaria es básicamente el desquetoprofeno trometamol de 25 miligramos cada 8 horas vía oral, 30 minutos antes de comidas. Esto básicamente cumpliendo que se va con AINES, aunque también en algunas bibliografías se menciona, bueno, en algunas guías se menciona que se puede ir el paciente con ketorolaco de 30 miligramos sublingual condicionado al dolor. Acá también se debe evaluar bien la sospecha de ITU, sobre todo de ITU baja, y se manda a casa también con los antibióticos prescritos, ¿no? En caso de que se sospeche de esta, se manda con lo mismo que se trataría, ¿no? En piso, un ciprofloxacino de 500 miligramos cada 12 horas vía oral por 5 días o el levofloxacino en 24 horas, ¿no? También la amoxicilina y ácido clavulánico como vimos, y es importante que el paciente se vaya con una referencia a urología o básicamente al médico de cabecera que lo va a atender, ¿no? Ahora, añadido a se da el tratamiento expulsivo. Está indicado en litiasis renal distal de menos de 7 a 10 milímetros y se prescribe básicamente la tamsulosina de 0.4 miligramos en 24 horas al acostarse durante 30 días, o sea, básicamente antes de dormir, para poder ayudar al tratamiento expulsivo. Se menciona que se puede añadir a la prednisona en ciertos casos para reducir el edema y facilitar la expulsión, pero esto no está probado ni descrito del todo, ¿no? Entonces, con lo que sí se va es con la tamsulosina. Ahora, es importante también mencionar que los AINES tienen un efecto antiedema, el que también ayuda. Es por eso que se ha visto en las bibliografías se ve bastante que se usa de primera elección el AINE y que tiene buena respuesta, ¿no? Sobre todo con el diclofenaco. Ahora, es importante, ¿por qué es importante la referencia a urología o básicamente al médico de cabecera? Esto básicamente para completar el estudio en el primer episodio, ¿no? Que se ha dado de este cólico renoureteral, para hacer estudios de la composición del cálculo instaurar un tratamiento específico. Es importante mencionar explicarle al paciente que se está yendo con un tratamiento expulsivo, que debe recolectar la piedra que va a expulsar y que esa la tiene que traer en su control, ¿no? En su control de urología para poder ser mandada a patología, poder ser vista por patología, ver su composición y así también instaurar
hablar un tratamiento mucho más específico de estos pacientes, porque sabemos que la recidiva de una nefrolitiasis es bastante alta, ¿no? Entonces, esto es para pacientes que presenten una nefrolitiasis, ¿no? Que es básicamente el 90% de los pacientes que entran con cólico renal. Siguiente, por favor. Bien, entonces para continuar ahora vamos a hablar acerca de las infecciones urinarias bajas. En este caso vamos a abordar lo que es la cistitis y la uretritis. Siguiente, por favor. Entonces, hay ciertos conceptos respecto a este tema que debemos manejar y recordar antes de abordar primero, ¿no? los temas principales. Hay que recordar primero que la orina es pues un fluido estéril del cuerpo, ¿no? Y en el varón se considera de esta forma desde el glomérulo, o sea, desde que se forma hasta el esfínter externo, ¿no? Y en la mujer, en cambio, se considera desde el glomérulo hasta el cuello vesical únicamente estéril. A partir de esos puntos ya se empieza o se puede considerar que la orina puede contaminarse, ¿no? La infección del tracto urinario es la segunda infección más frecuente, ¿no? Por detrás de las infecciones de las vías respiratorias, y es la primera más frecuente de adquisición intrahospitalaria. Algunos conceptos bases: bacteriuria significativa es un valor mayor o igual a 10.000 colonias por mililitro en orina que se haya recolectado de una micción espontánea o de un sondaje vesical, o cualquier número de colonias que se haya obtenido mediante una punción suprapúbica o renal. Bacteriuria no significativa es un valor menor de 10.000 colonias por mililitro en orina de micción espontánea o sondaje vesical. Una bacteriuria complicada es pues una alteración orgánica o funcional del aparato geniturinario, o un paciente que tenga una enfermedad de base o que esté inmunodeprimido junto a los valores significativos de bacteriuria, ¿no? Una bacteriuria no complicada es pues una bacteriuria sin las condiciones anteriormente mencionadas, es decir, que no tiene alteraciones orgánicas ni funcionales, tampoco está inmunodeprimido y tampoco tiene enfermedades crónicas de base, ¿no? Una recidiva hay que considerarla como una bacteriuria producida por el mismo germen después de un correcto tratamiento en el primer episodio, ¿no? La recidiva es por el mismo germen, y en cambio la reinfección es lo mismo pero por un germen distinto, ¿no? Siempre que haya tenido el primer episodio un tratamiento correcto, un manejo correcto. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a definir que la infección del tracto urinario es la presencia de microorganismos en la muestra de las vías urinarias que esté o no acompañada de síntomas. Esta infección va a ser pues mucho más frecuente en la mujer que en el varón, en una relación casi de 30-1. Hay bibliografías que manejan más, bibliografías que manejan menos, pero es mucho más frecuente en las mujeres siempre. Incrementa con el inicio de la actividad sexual y también van a cambiar algunos agentes etiológicos respecto al inicio de la actividad sexual. Y bueno, la edad o el grupo etario en el que se manifiesta con mayor frecuencia es pues entre los 20 y los 40 años. Y bueno, una infección urinaria baja es la presencia de estos microorganismos con todas estas características en la orina, pero que no va a afectar las vías urinarias superiores, ni el riñón, ni el parénquima renal. Es decir, que va a afectar únicamente la uretra, la vejiga y la próstata en el varón, ¿no? Y vamos a dividir y clasificar la ITU baja en una ITU baja complicada y una ITU baja no complicada, ¿no? Tenemos de verde ahí las que no son complicadas, es decir, pacientes que no tengan anomalías estructurales ni funcionales del tracto genitourinario, o mujeres premenopáusicas o mujeres que no estén gestando, ¿no? En cambio, la ITU se va a considerar complicada en todo paciente varón, en toda paciente mujer que esté en periodo de gestación, en edades extremas de la vida, es decir, niños pequeños y adultos mayores, ¿no? Tercera edad, anomalías estructurales o funcionales del tracto genitourinario, instrumentación en el tracto genitourinario, sondas vesicales, que sea un paciente con comorbilidades como la diabetes mellitus o infecciones como el VIH que comprometan la respuesta inmune, o insuficiencia renal, también se considera una ITU complicada. Adquisición intrahospitalaria por el agente etiológico, ¿no? Que va a variar. Uso reciente de antibióticos, principalmente
por la destrucción de la flora, ¿no? La flora bacteriana natural del tracto genitourinario y bueno, también van a cambiar algunos agentes etiológicos. La duración mayor de una semana de los síntomas, ¿no? Después de un tratamiento con antibióticos que haya sido correcto, también se considera una ITU complicada y que se hayan detectado organismos multiresistentes, ¿no? En los cultivos. Todos estos casos van a ser considerados como infecciones del tracto urinario bajo complicado, ¿no? Y van a requerir un tratamiento especial también. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a la etiología, el 65 al 90%, en algunas bibliografías menciona incluso hasta el 95%, está dado por la Escherichia coli, ¿no? Es el agente etiológico más reconocido, el más relacionado con esta infección, pero también vamos a encontrar infecciones, por ejemplo, por Klebsiella, Proteus, Enterococo, Pseudomonas aeruginosa, y esto va a variar dependiendo del, de la inmunidad del paciente y de la vía de adquisición, ¿no? Generalmente es por vía ascendente, es por eso que las mujeres tienen mucha más predisposición a desarrollar infecciones del tracto genitourinario bajas la longitud de la uretra, ¿no? Que es mucho, mucho menor que en el varón. El Staphylococcus saprophyticus es la causa de cistitis en mujeres jóvenes sexualmente activas, más frecuente, ¿no? El Staphylococcus saprophyticus y el Staphylococcus agalactiae es bueno, no es el más común, pero es un agente etiológico bastante reconocido en mujeres gestantes, ¿no? Sin embargo, en las mujeres gestantes, la Escherichia coli sigue siendo la etiología más frecuente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la clínica de estas infecciones del tracto genitourinario bajo, la clínica pues va a diferenciarse si hablamos de una cistitis o si hablamos de una uretritis, ¿no? En morado tenemos lo que está relacionado con la cistitis, ¿no? Va a haber un cuadro con poliaquiuria, tenesmo vesical, disuria en menor frecuencia, pero también se presenta. Y lo que digamos es más característico en estos casos de cistitis es pues un malestar suprapúbico, ¿no? El dolor suprapúbico también a la palpación es bastante frecuente presentarse en estos pacientes. La orina puede aparecer turbia y maloliente y bueno, puede haber en ciertos casos la existencia de hematuria, ¿no? Que puede ser una hematuria microscópica o puede ser una hematuria franca, ¿no? Como se ve en la imagen. Por otro lado tenemos la clínica de la cistitis, que se va a basar principalmente en secreciones uretrales, ¿no? Que van a variar también dependiendo del agente etiológico. Si hablamos de una infección gonocócica, va a ser pues mucho más purulenta, lechosa, de un color más amarillento, ¿no? Y mucho más espesa. En cambio, si hablamos de una etiología no gonocócica, va a ser de un carácter un poco más ceroso, ¿no? Acuoso, no tan maloliente. La disuria también va a estar presente en estos cuadros de uretritis, el prurito en el meato, en pacientes varones y también en las mujeres es bastante frecuente. Y bueno, el microorganismo más frecuente en estos casos de uretritis, aparte de la Escherichia coli, es pues la Neisseria gonorrhoeae y la Chlamydia trachomatis también, ¿no? Hay que resaltar que en estos casos de infecciones bajas, no va a presentarse fiebre, ¿no? Esto es un punto importante para diferenciar tal vez de una pielonefritis aguda, en la cual sí va a haber presencia de fiebre. Tampoco va a haber escalofríos. El dolor lumbar no se presenta en estos casos porque el parénquima renal, recordemos que no está comprometido y tienen mucho menos riesgo de desarrollar cuadros sépticos, ¿no? Es una infección un poco más localizada en comparación a las infecciones altas. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico en urgencias? ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Obviamente todo se va a basar en una sospecha clínica en base a los signos y síntomas encontrados, ¿no? Pero vamos a tener que hacer ciertos exámenes para nosotros poder confirmar el diagnóstico, ¿no? Y uno de ellos es pues el análisis de orina con tira reactiva, que es la imagen que vemos ahí a la izquierda, donde el hallazgo de nitritos y leucocituria van a ser muy sugestivos de una infección del tracto urinario, ¿no? Aparte de eso, tenemos que hacer un examen completo de orina con sedimento urinario, en el cual si encontramos esterasa leucocitaria positiva, nos va a indicar que pues, se trata de una piuria y el encontrar nitritos en el sedimento urinario y en el examen completo de orina nos va a hablar de una bacteriuria. Entonces ambos
juntos van a hacer el diagnóstico, van a confirmarnos el diagnóstico de una infección, ¿no? Aparte de esto, podemos hacer también un análisis microscópico en el cual si encontramos una cantidad de leucocitos mayor de 10 por campo de alto poder, también nos van a representar una piuria, ¿no? Y las bacterias se pueden llegar a observar y, bueno, nos significaría una bacteriuria, ¿no? En el cuadro de una infección del tracto urinario baja complicada, podemos llegar a pedir hemogramas con bioquímica sanguínea o PCR para ver el nivel de la inflamación del paciente, ¿no? Pero no es de primera elección, ¿no? Los urocultivos se pueden hacer, excepto cuando es el primer episodio de una mujer que no está gestando, ¿no? De una mujer que no está gestando, pues no vamos a considerar a una mujer premenopáusica no gestante, la consideramos como una ITU no complicada, ¿no? Entonces no es necesario pedir un urocultivo. En cambio, las cuatro líneas siguientes, ¿no? Que están de verde, sí son pacientes en los que podríamos nosotros pedir un urocultivo, ¿no? Por ejemplo, pacientes mayores de 65 años con síntomas por más de 7 días, estaríamos hablando de un cuadro complicado, ¿no? Entonces, sí sería necesario pedir un urocultivo. De igual forma, en pacientes con diabetes mellitus, en los cuales sabemos que tienen predisposición a desarrollar infecciones por la inmunodepresión de su enfermedad crónica, también podemos pedir urocultivo. Cuando encontremos pacientes que estén sondados, también tendríamos que pedir un urocultivo, ¿no? En caso de dudas. Y en cuadros de itus recurrentes también sería necesario pedir un urocultivo, ¿no? Y bueno, en el caso de la uretritis, el cultivo no va a ser de la orina, sino va a ser de la secreción que nosotros podamos recolectar al momento del examen clínico, ¿no? De igual forma, tenemos que conocer los criterios de ingreso para ver a qué pacientes vamos a manejar ambulatoriamente y qué pacientes sí requieren que se los ingrese y se los observe en sala de urgencias, ¿no? Si tenemos un paciente con cistitis hemorrágica, con pérdida hemática grande, vemos una hematuria franca y vemos que está eliminando coágulos, pues es un criterio de ingreso, ¿no? Para tenerlo en observación y manejarlo más detalladamente. Si tenemos un cuadro de cistitis enfisematosa en pacientes con diabetes mellitus, generalmente se presenta esto, también hay que ingresarlo, ¿no? Y en el caso de que tengamos un paciente con uretritis y que tengamos la sospecha o hayamos encontrado un absceso uretral, también vamos a ingresar a este paciente para un manejo más cuidadoso, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, por último vamos a hablar del tratamiento, que bueno, va a estar en base a los antibióticos, ¿no? Y es importante reconocer cuáles son las primeras elecciones de antibiótico, recordando también la etiología de las infecciones del tracto urinario baja. Primero, para la cistitis hay ciertas medidas generales, ¿no? Hay que procurar que nuestro paciente tenga una ingesta de agua mayor o igual a un litro y medio por día, ¿no? Mínimamente un litro y medio. Hay que dar espasmolíticos en ciertos casos durante las primeras 24 a 48 horas para reducir el dolor también, ¿no? En estos casos se puede utilizar la fenazopiridina o el flavoxato, ¿no? No es una indicación absoluta, pero se puede utilizar, ¿no? En caso de una cistitis no complicada, es decir, mujeres no gestantes, mujeres premenopáusicas, y pacientes sin alteración funcional ni orgánica, la primera elección, el antibiótico de primera elección es la fosfomicina, ¿no? Esta se va a dar en 3 gramos vía oral en dosis única, o se puede utilizar también la nitrofurantoína por vía oral, 100 miligramos cada 12 horas por 5 días, ¿no? Son los dos antibióticos de primera elección, y como alternativa podemos utilizar cefalosporinas de segunda o de tercera generación por vía oral durante 5 días, como por ejemplo la cefuroxima o el ceftibuteno, ¿no? Otras alternativas un poco más alejadas, tenemos al trimetopril sulfametoxazol por 3 días, ciprofloxacino o levofloxacino por 3 días se puede dar, y alternativas también como la amoxicilina más ácido clavulánico por vía oral durante 5 días. Como vemos, la mayoría de los tratamientos en este caso son vía oral porque se trata de un cuadro no complicado, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de tener o estar frente a una cistitis complicada, de igual forma el antibiótico de primera elección en este caso va a ser la fosfomicina de 3 gramos por vía oral,
que en este caso no se va a dar en dosis única, ¿no? Sino que se va a dar una primera dosis, se repite a las 72 horas y después se mantiene, bueno, en este caso se da 2 dosis, ¿no? Una primera dosis y se repite a las 72 horas. Las cefalosporinas, por ejemplo, como la cefuroxima, ceftibuteno, el cefditoreno, se pueden dar igual por vía oral, pero en un periodo más largo de tratamiento, ¿no? De 7 a 10 días en comparación a los 3 a 5 días que habíamos visto en el cuadro no complicado. De igual forma se puede usar trimetoprim, sulfametoxazol o fluoroquinolonas, pero igual por periodos más prolongados, ¿no? 7 a 14 días. La amoxicilina y el ácido clavulámico también pueden ser tratamiento, una alternativa, pero igual en periodos más largos, ¿no? 7 a 10 días. En el caso de tener una cistitis en una gestante, vamos a tener ciertos antibióticos como la amoxicilina con el ácido clavulámico, que se puede dar 500 miligramos de amoxicilina con 125 miligramos de ácido clavulámico cada 8 horas por 7 días. O se puede usar la fosfomicina también, 3 gramos cada 24 horas por 2 días, o la cefuroxima 500 miligramos cada 12 por 7 días, ¿no? La diferencia entre una cistitis complicada y una no complicada es pues la duración del tratamiento, ¿no? En las complicadas es un periodo un poco más prolongado. Siguiente, por favor. Y ya para terminar, la uretritis se va a tratar, tiene también ciertas medidas generales, ¿no? Hay que procurar igual que el consumo de agua del paciente sea mayor o igual a 1,5 litros, evitar el coito sin preservativo y el tratamiento antibiótico se le debe dar al paciente y a todas las parejas sexuales del paciente dentro de los últimos 2 meses, ¿no? El tratamiento en este caso es de pareja, ¿no? Y bueno, el antibiótico de elección en este caso son las cefalosporinas de tercera generación o las fluoroquinolonas, una de las dos, junto con la doxiciclina o la acitromicina, ¿no? En el caso de dar cefalosporinas de tercera generación se puede utilizar ceftraxona, 250 miligramos en dosis única, en este caso por vía intramuscular, o como alternativa se puede utilizar la cefixima, ¿no? 400 miligramos igual en dosis única, pero en vía oral, ¿no? En el caso de dar fluoroquinolona se puede dar ciprofloxacino o levofloxacino y de igual forma 500 miligramos en dosis única por vía oral, ¿no? Y la doxiciclina la dosis es 100 miligramos cada 12 por 7 días vía oral y la citromicina son vía oral igual 1 gramo en dosis única, ¿no? Pero el esquema que debemos recordar es la suma de una cefalosporina de tercera generación o una fluoroquinolona más la doxiciclina o acitromicina, ¿no? Tenemos esas alternativas para la uretritis. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a tener a las itis asociadas a sonda vesical. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en las infecciones urinarias es importante diferenciar dos términos. El primero, que es la bacteriuria sintomática asociada a sonda vesical, y el segundo, la infección urinaria asociada a sonda vesical. Entonces, en cuanto a la bacteriuria asintomática asociada a sonda vesical, tenemos que tener en cuenta que esto se va a referir a todo paciente que va a presentar sonda vesical que va a ser colocada por un tiempo mayor de 48 horas con urocultivos positivos para mayor o igual a un microorganismo, que tenga un recuento mayor o igual a 105 unidades formadores de colonia y donde no haya signos ni síntomas de infección. En este caso, generalmente no se va a requerir de tratamiento antibiótico, excepto, por ejemplo, en ciertos grupos de alto riesgo, ¿no? Que tengan complicaciones, como por ejemplo, en pacientes embarazadas, en trasplantados renales o previo a algún procedimiento urológico endoscópico donde haya un riesgo de sangrado. En tanto que la infección urinaria asociada a sonda vesical ya también vamos a poder ver que sí va a presentar los mismos criterios que mencioné anteriormente para la bacteriuria asintomática, pero vamos a poder ver que en este caso sí van a haber la presencia de signos y síntomas de infección urinaria. Como por ejemplo podemos tener a la fiebre, algunas molestias a nivel del hipogastrio, alteraciones del sensorio, hematuria aguda y disautonomía en parapléjicos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que aquí también se van a incluir aquellos pacientes que van a permanecer sondados por un tiempo mayor a 48 horas y en aquellos que van a presentar síntomas clásicos de ITU, ¿no? Como por ejemplo puede ser la presencia de disuria, poliacuria o tenesmo vesical. En cuanto a lo que vendría a ser su epidemiología, vamos a poder ver que la mayoría de los pacientes que van a presentar las ondas urinarias en sí van a tener una bacteriuria asintomática en los 30 días de la inserción de la sonda, ¿no? La cual esta podría progresar a una ITU asociada a sonda vesical sintomática.
Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos que tener en cuenta? Son tres principalmente, ¿no? El primero que vendría a ser el tiempo de permanencia de la sonda urinaria, la edad avanzada y el género femenino, ¿no? Los cuales vendrían a ser sobre todo los principales. Ahora, en cuanto a lo que es la etiología, vamos a tener a distintos microorganismos, como por ejemplo las enterobacterias, donde vamos a poder ver que este va a ser básicamente los que van a estar más frecuentemente implicados, ¿no? Resaltando sobre todo lo que vendría a ser E. coli. Ahora, otros microorganismos a tener en cuenta o otras enterobacterias son, por ejemplo, la Klebsiella y el Enterobacter. Ahora, también cabe resaltar a los bacilos gram negativos no fermentadores, como por ejemplo la Pseudomonas aeruginosa o la Titanobaster baumannii. Ahora, dentro de los cocos gram positivos que van a presentarse con frecuencia, vamos a tener a los enterococos y en cuanto a los hongos, a Cándida, ¿no? Algo que tenemos que tener en cuenta, también es importante resaltar el urocultivo con flora polimicrobiana, el cual básicamente se va a referir a la presencia de más de 2 especies de microorganismos en el cultivo de la muestra. En cuanto a lo que es la patogénesis, vamos a poder ver que en aquellos pacientes sondados, los microorganismos van a poder ingresar al aparato urinario por 3 mecanismos. Puede ser por inserción de la sonda vesical, por una vía endoluminal o por una vía exoluminal. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el sondaje, además de que nos va a facilitar la entrada al tracto urinario de los microorganismos procedentes de la piel, ya sea el recto y la periuretra del propio paciente, así como también considerando la bolsa colectora de la orina, también nos va a impedir el vaciado completo de la vejiga. Entonces, vamos a poder ver que al no tener este vaciado completo, pues va a quedar una orina remanente, la cual en esta pueden depositarse microorganismos que estarían presentes en las manos del personal que va a manipular el microorganismo. En cuanto a lo que vendría a ser la hito nosocomial, tenemos que tener en cuenta que el sondaje vesical permanente sería el principal factor predisponente, ya que este perturbaría los mecanismos defensivos del huésped y facilitaría el acceso de los uropatógenos a la vejiga. Es por eso que se dice que un 80 al 90% vendrían a ser hitos asociadas a sonda, ¿no? Y el resto estaría ya relacionado con algunas manipulaciones del tracto urinario, como podrían ser en caso de cirugías o algún otro dispositivo urológico. Ahora, algo que también tenemos que tener en cuenta es que la bacteriuria va a aumentar proporcionalmente al tiempo de sondaje. Y se menciona que en caso, por ejemplo, se utilice un sistema de drenaje cerrado, la incidencia de la bacteriuria aumentaría más o menos en un 3 o un 7% por día, alcanzando hasta el 100% a los 30 días. Pero si es que se utilizaría también un sistema abierto, el 100% de los pacientes tendría esta bacteriuria a las 72 horas. Ahora, en cuanto al diagnóstico, es importante tener en cuenta la presentación clínica, donde vamos a evaluar los antecedentes y la exploración física, ¿no? En cuanto a los antecedentes, pues vamos a poder ver que los pacientes nos van a poder manifestar o describir que presentan dolor suprapúbico, dolor en el flanco o algún otro síntoma similar a la cistitis o a la pielonefritis. Ahora, en cuanto a lo que vendría a ser la exploración física, generalmente va a caracterizarse por presentar dolor suprapúbico y a nivel del ángulo costovertebral. También es importante tener en cuenta las pruebas diagnósticas, considerando a las de laboratorio, ¿no? Como por ejemplo, es importante obtener muestras de orina y un urocultivo de la sonda, y sobre todo que no sea de la bolsa colectora. Ahora, algo importante a tener en cuenta es que una sola muestra de orina de la sonda o de la toma limpia en un paciente cuya sonda fue retirada en las últimas 48 horas con más de 103 unidades formadores de colonias mililitro, o ya sea mayor o igual a una especie bacteriana con signos o síntomas de cistitis o pielonefritis, nos estaría estableciendo lo que sería el diagnóstico de una infección urinaria asociada a sonda. Bien, en cuanto a lo que es el tratamiento, tenemos que tener en cuenta el tratamiento empírico y el definitivo. Entonces, en cuanto al tratamiento empírico inicial, vamos a poder ver que se va a decidir de acuerdo a la interpretación clínica del caso y también de acuerdo a la gravedad, ¿no?, que tenga en la presentación. Mientras que en el tratamiento definitivo o dirigido ya también se tiene que realizar de acuerdo a los resultados que se encuentren en el aislamiento microbiológico, ¿no?, ya sea de género o la especie, así como también de las pruebas de sensibilidad del antibiograma, algunas complicaciones infecciosas que se hayan podido asociar o comorbilidades del paciente, ¿no?, como por ejemplo toxicidad o biodisponibilidad de las drogas o alguna reacción alérgica. Bueno, en cuanto a algunas consideraciones generales a tener en cuenta, tenemos que resaltar que la sonda urinaria infectada tiene que retirarse o cambiarse siempre que sea posible en un paciente sintomático.
El tratamiento antibiótico en sí va a estar orientado en base a los cultivos de orina que se han realizado previamente, ¿no? Y también siempre y cuando esté disponible. La duración generalmente va a ser de 7 a 14 días y caso contrario, se tiene que proceder a dar un tratamiento antibiótico empírico que tendría que basarse principalmente de acuerdo a lo que es si la enfermedad es grave o es leve, ¿no? En caso la enfermedad sea leve a moderada, lo que se recomienda principalmente son las fluoroquinolonas o cefalosporinas de tercera generación, pero si ya también la enfermedad es grave, se recomienda el empleo de fluoroquinolona intravenosa o una cefalosporina de cuarta generación. Cabe resaltar de que en caso se sospeche de un organismo resistente a antibióticos, también podríamos considerar un carbapenem en lugar de una cefalosporina, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que sería el tratamiento antimicótico, sobre todo para tratar lo que es la cándida, solo estaría indicado en aquellos pacientes que estén inmunodeprimidos o ya sea también en aquellos que tengan algún riesgo de desarrollar la candidemia, ¿no? Se menciona que en el resto en sí sería suficiente con retirar el catéter. Bueno, ya hablando acerca del tratamiento específicamente de acuerdo a cada microorganismo, pues vamos a poder ver que para el tratamiento de bacilos gram negativos tenemos que tener en cuenta sobre todo los gérmenes prevalentes, aquellos patrones de resistencia de la unidad de cuidados intensivos y las prevalencias regionales, ¿no? Entonces, lo que se recomienda principalmente es que en aquellos tratamientos empíricos iniciales en pacientes que tengan sospechas de itus asociados a sonda, vamos a poder ver que se recomienda un betalactámico con inhibidor de beta-lactamasa, como sería el caso de piperacillin, tazobactam. En sí, este esquema se dice que disminuiría la presión selectiva para los carbapenémicos y se considera que sería una muy buena elección en caso se confirme la sensibilidad en el laboratorio, ¿no? Otras opciones que podemos optar, por ejemplo, tenemos las cefalosporinas, las quinolonas, la micacina, y esto sobre todo pues va a depender del estudio de la epidemiología local y también de la prevalencia de resistencia en cada unidad, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es el tratamiento empírico inicial en pacientes que tengan factores de riesgo para aquellos microorganismos productores de beta-lactamasa que tenga un espectro extendido, como podemos observar, por ejemplo, en la tabla 2, que es, bueno, son algunos, es un score que se utiliza, donde si se tiene un puntaje mayor a 3, esto nos podría estar prediciendo una sensibilidad mayor del 95% para infección por bacilos gram negativos beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, en este caso, lo que se recomienda principalmente es también, al igual que el anterior, el uso de piperacillin, tazobactam, considerándose una buena opción, ¿no? Y en aquellos pacientes que se encuentren estables, sobre todo hasta que se pueda obtener el resultado del antibiograma. Ahora, en caso que el paciente presente signos de sepsis o shock séptico, lo que se recomienda es que se considere el empleo de un antibiótico carbapenémico, sobre todo aquellos betalactámicos que estén dotados de un mayor espectro, actividad y resistencia a las betalactamasas. Ahora, en caso de alergia a las penicilinas, lo que se recomienda principalmente es el empleo de la micacina sola o puede ser también combinada con fosfomicina disódica, ¿no? Sobre todo, esto se va a reservar para casos de resistencia a otras drogas. Ahora, en cuanto al tratamiento empírico inicial para aquellos casos que de ITU asociado a sonda y que haya un compromiso sistémico grave, sobre todo relacionados con enterobacterias o donde se sospeche que la gente sea Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa, lo que se recomienda ya también es que emplee un esquema combinado con carbapenems administrados en infusión continua en 3 a 4 horas y a dosis máximas, ¿no? Como por ejemplo podría ser carbapenem más colecistin, fosfomicina o podría ser amicacina, ¿no? Como una doble terapia combinada o incluso como una combinación triple de estas drogas. En cuanto a lo que es el tratamiento empírico inicial, para hitos asociados a sondas por Klebsiella neumonía productora de carbapenemasa sin compromiso sistémico, en este caso ya también se podría tratar con monoterapia según epidemiología, ¿no? Podría ser la micacina o el colistin. Bueno, en cuanto a lo que vendría a ser el tratamiento de hitos asociados a sondas por cocos gram positivos, vamos a poder ver que en sí, las infecciones urinarias por este tipo de gérmenes pues van a ser poco frecuentes, se considera menos del 20%, y como les mencionaba al inicio, el que mayormente se ha asociado es enterococos, ¿no? Y bueno, también se puede tener en cuenta estafilococos, pero vendría a ser con menor prevalencia. Entonces,
Para lo que vendría a ser el tratamiento, en caso de que en la tinción de Gram se muestre algún microorganismo positivo y no se sospeche de una infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente, una buena opción a considerar sería la ampicilina terapéutica, ya que esta va a cubrir los enterococos sensibles. Ahora, en casos de sospecha de infección por Enterococcus faecalis resistente a ampicilina y en pacientes alérgicos a los beta-lactámicos, ya también se va a recomendar iniciar con glucopéptidos, como podría ser en el caso de icoplanina o vancomicina. Para el tratamiento de aquellas infecciones debidas a enterococos vancomicina resistentes, se tiene que incluir lo que es la genuspricina, puede ser la dalfopricina y el linezolid. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que en sí la tigecyclina no estaría indicada en cuanto al tratamiento de las citus asociadas a sondas, ya que estas van a tener baja concentración urinaria. Y resaltar que en sí, en todos los casos, lo que se recomienda es que se complete 7 días de tratamiento antibiótico efectivo. Y bueno, en el caso de ITUC también de origen micótico, vamos a poder ver algunas consideraciones a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, que aquellas candidurias asintomáticas no tienen que tratarse, excepto que sea para una profilaxis previa a maniobras urológicas, ¿no? En pacientes neutropénicos o en neonatos con bajo peso al nacer, es decir, que tengan un peso menor de 1.500 gramos, ¿no? Así como también en aquellos pacientes que sean inmunosuprimidos graves. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que el tratamiento tiene que ser dirigido a las especies más frecuentemente encontradas y que en aquellos pacientes con sonda vesical la erradicación de la candiduria en sí vendría a ser difícil mientras estos permanezcan sondados. Y en muchas oportunidades, con la remoción de la sonda se podría estar erradicando el microorganismo sin que se haya administrado algún antifúngico. Ahora, es importante también tener en cuenta la presencia de obstrucción de la vía urinaria en estos casos, ya que vamos a poder ver que la utilización de antifúngicos exclusivamente no sería efectiva. Bien, ahora algo también importante es que el tratamiento antimicótico para tratar la candidiura, lo que los había mencionado inicialmente, solo estaría indicado en aquellos pacientes inmunodeprimidos y en aquellos con riesgo de desarrollar candidemia, ¿no? Porque en el resto sería suficiente con que retiremos el catéter. Entonces, el tratamiento de elección para ese tipo de infección vendría a ser básicamente el fluconazol. Tenemos que tener en cuenta que en sí la anfotericina liposomal no se va a recomendar, ya que no se logran concentraciones adecuadas en la orina. Ahora, en el caso de ITUS, que sean por cepas resistentes a soles, podríamos considerar la anfotericina desoxicolato, sobre todo teniendo en cuenta también los efectos adversos que pueden estar asociados, ¿no? En cuanto a las equinocandinas, como por ejemplo la caspofungina, la anidelafungina o la micafungina, en sí no tendría una excreción renal, pero sí tendría una alta concentración plasmática, entonces es por esto que no se considerarían como una buena opción en este caso de situación. Y en cuanto a la duración del tratamiento, tener en cuenta que se recomienda una duración de 10 a 14 días en aquellos pacientes que presenten alguna infección por cándida y que tengan sospecha de una candidiasis invasiva sistémica. Y bueno, pero se han estado viendo también en otras bibliografías que actualmente se estaría intentando acortar este tratamiento a un periodo de 7 días, ¿no? Y bueno, en este cuadro podemos observar, por ejemplo, los tratamientos de origen micóticos de manera resumida en casos de cistitis o filometritis. Bueno, continuando con la exposición, doctor, buenas noches. Bueno, voy a hablar lo que es bacteriuria asintomática, ¿no? Primero que nada, la definición, ¿no? Cuando hablamos de una bacteriuria asintomática nos referimos, ¿no?, al aislamiento de un recuento cuantitativo específico de bacterias en una muestra de orina recolectada adecuadamente de un individuo sin síntomas o signos de infección del tracto urinario, ¿no? Como los que serían, ¿no?, disuria, urgencia urinaria, puede ser fiebre, ¿no? En este caso hablamos, ¿no?, de un recuento de mayor o igual a 10 a las 5 unidades formadoras de colonias. Bueno, eso en cuanto a la definición. Bueno, continuando con la epidemiología, ¿no? Unos puntos clave. La bacteriuria asintomática es más habitual en las mujeres y su prevalencia aumenta con la edad. Bueno, la Escherichia coli es la causa más habitual de bacteriuria asintomática. En los hombres puede haber otros microorganismos gram negativos, enterococos y estafilococos bagulasa negativo.
Además de la edad y el género femenino, la diabetes mellitus, la lesión de médula espinal con disfunción de la micción y la presencia de una sonda urinaria o permanente también son factores de riesgo de bacteriemia sintomática. Bueno, hablando específicamente un poco en cuanto a las mujeres, bueno, ya mencioné anteriormente, ¿no? Que esta aumenta, ¿no? La prevalencia con la edad, y es importante mencionar en este caso que se correlaciona la bacteriuria sintomática con la actividad sexual. En el caso de las mujeres, bueno, 20%, mayor a 20%, bueno, hay una incidencia, ¿no? De mayor al 20% entre las mujeres mayores de 80 años. En cuanto a los hombres, bueno, ya mencioné anteriormente, ¿no? Que es más común en las mujeres, la bacteriuria sintomática es poco común entre los hombres, ¿no? Y mucho más entre los hombres sanos, jóvenes. En los mayores de 75 años la prevalencia es del 6 al 15%, como datos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco de la fisiopatología, existen varios factores, ¿no? Que nos van a predisponer a lo que sería la bacteriuria sintomática. En este caso, primero hablando de los factores patógenos, primero que nada hablando de la microbiología, ¿no? De los agentes que nos producen. Hay algunas cepas que son capaces, ¿no? de producir bacteriuria sintomática por tener diferentes adaptaciones, ¿no? Que van a facilitar lo que sería la patogénesis, ¿no? Por ejemplo, algunas cepas bacterianas con capacidad reducida para la expresión de fibras parecen tener la capacidad de un crecimiento relativamente rápido que les permite causar bacteriuria sintomática. Eso en cuanto, bueno, como mencioné, ¿no? Diferentes adaptaciones. En cuanto a lo que serían factores de huésped, hubo un estudio, ¿no? Que lo vi en Up2Date, que niños con bacteriuria sintomática, que demostró que en los niños con bacteriuria sintomática hay niveles más bajos de lo que sería la expresión del TLR4, que es, bueno, el receptor expositor 4 del neutrófilo, ¿no? Así que un nivel más bajo de este neutrófilo, una expresión más baja, ¿no? de este receptor, nos predispondría a una bacteriuria sintomática. Y también, ¿no? Podríamos hablar de la microbioma vesical. Bueno, como ocurre en diferentes superficies mucosas, ¿no? Existe una gran variedad de especies de bacterias en cuanto, ¿no? A la flora de la vejiga, y esto varía, ¿no? De acuerdo al individuo. Es importante mencionar en este caso que en las mujeres más que nada existe una cierta superposición de esta flora normal en lo que sería la vagina y la vejiga, ¿no? Y es por eso que hay una mayor incidencia en las mujeres en este caso. Esto en cuanto a lo que sería la fisiopatología. Ahora, hablando del diagnóstico, bueno, aquí tenemos diferentes pruebas de laboratorio para diagnosticar, ¿no? Lo que sería, bueno, diferentes diferentes puntos que nos van a indicar, ¿no? Lo que sería una bacteria sintomática. Bueno, se prefiere una muestra de chorro medio con toma limpia para establecer el diagnóstico de bacteria sintomática. En este caso, la piuria, que es un indicador mayor a 10, que no, bueno, no se define, ¿no? Como mayor a 10 leucocitos por campo. En un análisis de orina precisa un urocultivo. En este caso, leí, ¿no? Que la piuria no es irrelevante, podría decirse, ¿no? En este caso cuando hablamos de una bacteriuria, porque en caso de que encontremos un paciente asintomático con piuria no podemos decir que tiene una bacteriuria sintomática, ¿no? Porque un estudio, también lo vi en Up2Date, en muestras de orina de mujeres mayores asintomáticas, en el cual el 60% de estas muestras indicaban piuria, ¿no? Pero no tenían bacteriuria. Así que no podemos hablar, ¿no? En este caso de la piuria como un marcador para lo que sería, ¿no? Incluso ITU o bacteriuria sintomática. Como ya mencioné anteriormente, la bacteriuria sintomática se define por mayor o igual a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia,
por mililitro de un solo microorganismo en 2 muestras de orina consecutivas con toma limpia en una mujer o una sola muestra en un hombre. Si se obtiene una muestra de orina de una sonda, bueno, el umbral disminuye a 10 a la 2 unidades formadoras de colonia por mililitro en una sola muestra de orina. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando, ¿no?, sobre lo que sería el tratamiento, es importante mencionar que hay varios escenarios en los cuales no tenemos que tratar o no estaría indicado tratar la bacteriuria sintomática. Por ejemplo, bueno, fundamentos para no tratar en este caso. Bueno, en general se sugiere no realizar pruebas de detección ni tratar la bacteriuria sintomática en estos casos específicos. Historia natural benigna. Es importante mencionar, ¿no?, que aunque esta bacteriuria sintomática en varios casos se ha asociado a una infección del tracto urinario posterior a esta bacteriuria sintomática, bueno, en algunos pacientes, ¿no? Esta bacteriuria no se asocia a efectos adversos a largo plazo, ¿no?, como sería una enfermedad renal crónica o un aumento de la mortalidad de pacientes que desarrollan alguna enfermedad, ¿no? Por eso, los que tengan una historia de trombina no es necesario tratar. En este caso también por la falta del beneficio del tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres no embarazadas, mejor dicho, perdón, no desempeña un papel muy importante el tratamiento en una mujer no embarazada porque no hay factores de riesgo, ¿no?, en este caso que nos indique el tratamiento, ¿no?, como diferencia en las mujeres embarazadas, que más adelante lo voy a hablar. Bueno, pacientes de edad avanzada, en este caso no tienen ninguna función específica de tratamiento porque no se asocia, ¿no?, como ya mencioné anteriormente, a un mayor riesgo de un mayor riesgo de algún resultado adverso en algún paciente, ¿no?, con enfermedad con edad avanzada. Así que no se ha demostrado que sea beneficioso en este caso tratar los pacientes. En pacientes con diabetes mellitus, de igual manera, ¿no? No tiene alguna función en específica en los pacientes con diabetes mellitus y bacteriuria sintomática, ¿no? Pero es necesario, ¿no?, en este caso, la detección de lo que sería la microalbuminuria, bueno, en los pacientes, ¿no?, exámenes de rutina, para también analizar, ¿no?, lo que sería la orina para determinar, ¿no?, si es que tendría una bacteriuria, pero generalmente no se relaciona algún efecto adverso en estos pacientes, no más que nada por eso. En estos casos, en esta lista que mencioné, que estoy mencionando a continuación, no se indica porque no hay algún beneficio que nos indique el tratamiento, ¿no? No hay alguna contraindicación. Por ejemplo, si es que no se les trata, no va a perjudicar en lo que sería el desarrollo de lo que sería la enfermedad de los pacientes con diabetes mellitus o, bueno. Bueno, por ejemplo, en este caso, el último punto, pacientes con catéter vesical permanente. Es importante mencionar, ¿no?, que la bacteriuria es extremadamente común en los pacientes que tienen catéteres permanentes. Y bueno, como mencioné, como ya vengo mencionando, el tratamiento no mejora los resultados de un paciente que tenga un catéter, ¿no? O sea, no hay un beneficio que nos dé la indicación, que nos indique no tratar a estos pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, yo en este caso, continuando con la exposición, ahora sí, las indicaciones para tratar a estos pacientes, ¿no? Primero que nada, en el embarazo, ¿no? Es importante tratar a estos pacientes porque se ha demostrado que la bacteria sintomática está asociada con resultados adversos del embarazo, ¿no? En este caso, las pacientes, ¿no?, que tienen bacteria sintomática y están embarazadas, hay un incremento en lo que sería el riesgo de pielonefritis o parto prematuro o diferentes complicaciones del recién nacido, ¿no?, bajo peso al nacer, prematuridad. Es por eso que se tiene que
tratar, ¿no? Porque reduce el riesgo del desarrollo posterior, como ya mencioné, ¿no? De lo que sería la pielonefritis y, bueno, entre las otras complicaciones que ya mencioné también. Y, bueno, en cuanto a lo que sería el tratamiento antimicrobiano, tengo acá, bueno, aquí puse un pequeño cuadro con los diferentes antibióticos, ¿no? que se utilizan, ¿no? Para lo que sería la bacteria sintomática en mujeres embarazadas. Es importante mencionar, ¿no? que, que se tiene que tener, ¿no? un agente aislado para poder determinar el tratamiento, ¿no? En caso del cuadro, a continuación, tenemos la nitrofurantoína, 10 miligramos vía oral cada 12 horas, de 5 a 7 días, la amoxicilina, 500 miligramos vía oral cada 8 horas, o bueno, 875 miligramos vía oral cada 12 horas durante 5 a 7 días. Bueno, también tenemos la amoxicilina ácido clavulánico, cefalexina, cepodoxima, fosfomicina, quimotaprin, sulfamethoxazol, y así, ¿no? Aquí tenemos las diferentes dosis. Y es importante, en este caso, el tratamiento, repetir en el cultivo como prueba de curación, lo que puede realizarse una semana después de completar el tratamiento para la bacteria sintomática. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje de mujeres en el cual la bacteria sintomática no desaparece después de un tratamiento después del tratamiento que se les da, ¿no? Con los diferentes fármacos que ya mencioné. Es un porcentaje más o menos alto de un 30-40%, y bueno, es por eso que se tiene que repetir el cultivo, ¿no? Para ver si es que ya curado. Siguiente, por favor. Esto en caso del embarazo. Bueno, otra indicación para tratar. También pacientes sometidos a intervenciones urológicas, ¿no? En este caso se justifica la detección y el tratamiento de la bacteria sintomática en pacientes sometidos a procedimientos urológicos en los que se prevé una hemorragia mucosa, porque la bacteria no tratada, bueno, se asocia, ¿no? Con complicaciones infecciosas después de las intervenciones urológicas. Bueno, y ese es el motivo por el cual se trata, ¿no? Bueno, también otra indicación sería en los pacientes de trasplante renal, porque en este caso es importante detectar, ¿no? Las diferentes infecciones urinarias potenciales, ¿no? Que podría haber en algún receptor de trasplantes, ¿no? Especificando los que se encuentran dentro de los 3 meses posteriores al trasplante, porque dentro de estos 3 meses pues, hay un incremento de riesgo de rechazo, ¿no? del injerto, ¿no? Del injerto que se recibe del paciente. En este caso, los fármacos que se utilizan, ¿no? Los demás de uso común, bueno, son la ciprofloxacino, 250 miligramos por vía oral 2 veces al día. Podríamos usar también amoxicilina, 500 miligramos por vía oral 3 veces al día. Y nitrofurantoína, 100 miligramos por vía oral 2 veces al día, ¿no? Y bueno, esto en relación a lo que serían, ¿no? Las indicaciones ya para el tratamiento, como ya mencioné anteriormente, existen varios casos en los que no se tiene que tratar porque no hay algún beneficio, ¿no? Porque estos pacientes no tienen sintomatología y no está asociado a diferentes complicaciones, en excepción de estos casos que ya mencioné anteriormente, ¿no? Por pacientes un trasplante renal las infecciones puede haber rechazo del trasplante y bueno, como ya vine explicando en estas diapositivas. Siguiente, por favor. Ya bueno, continuando con la exposición, vamos a ver que la prostatitis aguda, esta va a ser una infección de la próstata, sea por un agente infeccioso o no. Puede clasificarse generalmente por lo que es la prostatitis aguda bacteriana y prostatitis crónica, que puede ser bacteriana o no bacteriana. La más frecuente va a ser la bacteriana, producida por lo que es la E. coli o Escherichia coli. En cuanto a su fisiopatología, van a haber diferentes teorías, de las cuales estas 3 principales son la obstructiva, la de reflujo intraductal y la infecciosa.
En cuanto a la obstructiva, esta propone que el origen es una disfunción miccional por una estenosis uretral, a la vez que va a haber una disinercia esfinteriana o una obstrucción de lo que es el cuello vesical. Asimismo, la teoría del reflujo intraductal, esta nos dice que va a haber una emisión turbulenta de alta presión que esta producirá a la vez un reflujo de lo que es de la orina hacia lo que es el interior de la glándula prostática. La tercera nos dice que la teoría infecciosa, que debido a la gran abundante flora uretral que puede haber, ya sea por gram positivos, que puede ser estafilococos, epidermidis, Corynebacterium, o diferentes estreptococos. También lo que son bacterias gram negativas, como puede ser básicamente lo que es la E. coli o algunas hongos como lo que puede ser el micoplasma, uroplasma o la candida también, pueden influir en esto. Aún así existen otras dos teorías alternas, que una es la teoría autoinmune, que en donde van a ser implicados estímulos antígenos, que sean principalmente microbianos, en donde determinarían una respuesta del sistema inmunológico moral y celular, así como un aumento de lo que son las citoquinas de respuesta inflamatoria, como hacerle a interleuquina 1b, o también el factor de necrosis tumoral alfa. Otra teoría es la teoría de disfunción neuromuscular, en donde ya también sería de origen de una enfermedad psicosomática que provocaría lo que es una alteración de la función neuromuscular pélvica y consiguiendo así lo que es un incremento de la presión uretral proximal. Bueno, siguiente por favor. Bueno, en cuanto a la clasificación clínica de esta, en el sistema clásico antes se dividía en lo que es la prostatitis bacteriana aguda, crónica no bacteriana y prostatoidea. Actualmente se utiliza otra clasificación que vamos a definir en 5, que es la primera es la prostatitis bacteriana aguda, la segunda prostatitis bacteriana crónica, la 3A que va a ser la prostatitis crónica bacteriana, también llamado síndrome de dolor pélvico, que esta va a ser con células inflamatorias presentes, a la vez no va a existir una infección demostrada. La 3B va a ser también la prostatitis crónica bacteriana, o también llamada síndrome de dolor pélvico crónico sin células inflamatorias presentes. También esta no existe una infección demostrada. Y el cuarto va a ser la prostatitis asintomática. No vamos a decir que esta va a tener células inflamatorias presentes o va a ser inflamatoria cuando vamos a encontrar de 10 a 15 polímeros nucleares en secreciones prostáticas, o también en CN, o en el tercer frasco de lo que es en el test de Stanley. O también vamos a encontrar mayor de 10 bacterias por campo. En cuanto a los tipos, van a diferenciar en lo que es la frecuencia. El tipo 1 solo va a estar presente de un 0,02 a 5%, el tipo 2 de 5 a un 10%, el tipo 3 que es el más frecuente a un 62%, y el tipo 4 que va a ser a un 10%. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la clínica, van a haber síntomas generales como va a ser escalofríos, mialgia, fiebre. También va a haber síntomas de irritabilidad visceral que se van a manifestar con lo que es la poliaquiuria, disuria, dificultad lo que es la infección, o también va a haber una retención urinaria. También pueden haber en algunos casos lo que es la hematuria. El dolor puede ser, no es característico, puede ser también perineal, perianal, en la región lumbosacra, puede ser inguinal o vasotesticular. Y del éxodo uretral que sí se va a encontrar en la mayoría de los casos. En cuanto a diagnósticos, suele ser principalmente clínico. Podemos usar el tacto rectal, en donde debemos buscar lo que es la inflamación de lo que es la próstata. También podemos realizar una ecografía, también buscando lo que es la inflamación de la próstata. Y en cuanto al cultivo, más que ser un método diagnóstico, es más recomendada para lo que es la realización del antibiograma que va a ser para el tratamiento. En cuanto a los criterios de ingreso, va a ser toda prostatitis aguda, que sea menor a 24 horas. Esto es para ver sobre todo lo que es la evolución del estado general del paciente y empezar con el tratamiento antibiótico, que puede ser endovenoso o bioral. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, primeramente vamos a ver medidas generales, que esta va a incluir el baño sencillo, la ingesta de agua de por lo menos 1.5 litros día, laxantes como causa de lactulosa, vía oral a 15 miligramos cada 24 horas o lactitol a 10 gramos cada día. Esto sobre todo para evitar lo que es el impacto fecal y que los pacientes al momento de fecal realicen una miembros de valsalva, que pueden aumentar lo que es el dolor. En cuanto al paracetamol, esto vamos a darlo a 500 miligramos cada 6 horas, con un máximo de 5 gramos al día como antipirético. En analgésicos podemos dar ketoprofeno, 5 miligramos cada 8 horas o 50 miligramos cada 6 horas. También podemos dar metamizol, 5 miligramos cada 8 horas, o naproxeno, 500 miligramos cada 12 horas.
También debemos indicar lo que es un drenaje por teostomía también vía percutánea o también una sonda uretral, ya que debemos recordar que estos pacientes pueden cursar también con disuria. En cuanto al tratamiento específico, debemos tener dos consideraciones. Si el paciente va a estar sondado o no. Si el paciente no va a estar sondado, debemos considerar oropatógenos habituales. Podemos dar lo que es el ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas, que puede ser vía oral. Esto por un mes. La mayoría de tratamientos va a ser considerados de a un mes o también de 14 a 10 días, pero no menor a este. Bueno, también podemos dar lo que es la ceftriaxona a 1 o 2 gramos cada 24 horas, que puede ser endovenoso, de gentamicina a 4 miligramos kilogramo por 24 horas endovenoso, o ampicilina a 2 gramos cada 6 horas intravenoso también. O levofloxacino 500 miligramos cada 24 horas vía oral, o también por un mes. En un paciente sondado y también debemos ya cortar lo que son pseudomonas o también otros enterococos. Podemos dar lo que es la ceftriaxona a 2 gramos cada 8 a 12 horas, asociándolo más a ampicilina a 1 gramo cada 6 horas endovenoso, o gentamicina a 4 miligramos por kilogramo cada 24 horas, asociado a ampicilina a 1 gramo cada 6 horas endovenoso. Ahora, de diferentes bibliografías nos dice que van a dar diferentes algoritmos de tratamiento según la clasificación que hemos ido antes. En cuanto a la prostatitis aguda, que es de tipo 1, debemos considerar primeramente como obstrucción mencional, donde, como dije antes, tenemos que poner una sonda uretral o una cistostomía, capaz de siempre pública, y también es una obstrucción, lo que debemos empezar con un tratamiento parenteral, ya sea por una cefalosporina de segunda o tercera generación, también con amoxicilina, con ácido clavránico, una fluoroquinolona o un aminoglucósido. A los 10 o 14 días debemos ver si va a haber una mejoría o no. Si va a haber mejoría a los 10 días, debemos seguir con lo que es la fluoroquinolona o doxiciclina. Si no, debemos indicar lo que son la ecotransfrontal, buscando lo que es la presencia de un acceso o no. Si hay un acceso, debemos hacer una punción más drenaje asociado al tratamiento antibiótico, seguido de 14 días después. Si no encontramos acceso, puede continuar con el mismo antibiótico o así también un cambio de antibiótico a vía oral según la sensibilidad que hemos hecho con el cultivo. Siguiente, por favor. En cuanto ya a prostatitis crónica, que es el tipo 2, se empieza con tratamiento antibiótico de 6 a 12 semanas, que se con fluoroquinolonas, trimetoprim y doxiciclina. Si el paciente se va a curar con esto, a los 10 o 14 días vamos a ver mejoría clínica. También solo vamos a hacer un seguimiento. Si vamos a ver una recaída o una mejoría, a lo que es 6 meses debemos valorar lo que es una inyección intraprostática de antibióticos o que es una cirugía prostática, que es la resección prostática. En cuanto a la inyección intraprostática, teóricamente nos dice que aumenta lo que es la concentración del antibiótico en el parénquima, pero aún así no nos garantiza que alcance todo lo que es la próstata. Bueno, en cuanto a la recurrencia, también el tratamiento anticoagulante profiláctico debemos dar una dosis de 6 meses, que puede ser con lo que puede ser cotrimoxazol o también con ciprofloxacino. Siguiente, por favor. En cuanto al tipo 3A, debemos considerar que sea infección también por un patógeno de difícil cultivo. Podemos contar con neoplasma, con cándida, con virus coagulación vivo o por tricomonas. El tratamiento va a ser igual por 6 a 12 semanas, empezando por fluoroquinolonas, por trimetoprim o con doxiciclina. Igual vamos a ver si hay mejoría o no cada los 14 días. Y si no hay mejoría, tenemos que dar otro antimicrobiano, de acuerdo también a lo que ha salido en el cultivo. Vamos a hacer antiinflamatorios y también el paciente está indicado con educaciones regulares. Viendo si hay mejoría o no, vamos a agregar lo que es los bloqueadores alfa, como lo que puede ser la alfa-sulosina, terosulosina o tansulosina. Y si este también no mejora, vamos a agregar lo que es inhibidores de la 5-reductasa, como lo que es la finasterida. En cuanto a lo que es el tratamiento del tipo 3B, vamos a dar el tratamiento de 2 semanas simultáneo con lo que es diazepam, bloqueadores alfa o analgésicos opiáceos asociados al antibiótico. Si hay mejoría, vamos a hacer un cambio de pasos por antiinflamatorios o que son AINES o por diazepam y se mantienen los bloqueadores alfa por 3 meses. Si no, se va a indicar lo que es la vía de terminación o
o ya también a un tratamiento quirúrgico. Siguiente, por favor. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Continuando con la exposición, ahora vamos a tocar el tema de pielonefritis aguda. Siguiente, por favor. Bueno, la pielonefritis es un término en el cual va a implicar la inflamación de la pelvis y del parénquima renal, ¿no? Así también vamos a tener lo que es la destrucción del tejido renal y el compromiso de la vía urinaria. Entonces, la pielonefritis aguda se va a producir generalmente porque las enterobacterias o los microorganismos van a llegar a lo que son los riñones a través de la vía urinaria. Usualmente se da de manera ascendente, pero también existen otras vías. Más adelante las voy a describir. La importancia de esta pielonefritis va a ser que va a producir graves complicaciones en el paciente, ¿no? Se ha visto estudios en los cuales se ha encontrado micrófocos purulentos o supurados a nivel inclusive en ambas, ¿no? Estas pueden extenderse al tejido y a los pacientes, inclusive abscesos perirrenales. A ver, parece que hay una interferencia. Nila, ¿todavía estás transmitiendo? Doctor, buenas noches. ¿Me logran escuchar bien, compañeros, doctor? Ahora sí te escuchamos bien. Ya. Siguiente, por favor, Pío. Ya. Dentro de la fisiopatología de la pielonefritis, mecanismos inmunológicos. Cuando los microorganismos van a alcanzar a lo que es el riñón, se va a dar la expresión de citoquinas, de factores quimiotácticos, va a haber la presencia de neutrófilos, de macrófagos, ¿no? Cuando vamos a tener la presencia de todas estas reacciones, vamos a decir que nuestra pielonefritis es aguda. Así también va a haber la liberación de proteasas y radicales libres. Y todos estos mecanismos van a hacer que el riñón tenga cambios celulares. Si estos cambios celulares producen lesiones parenquimatosas y por consiguiente va a haber cicatrización, vamos a tener en este caso una pielonefritis crónica y esta puede desencadenar a lo que es una insuficiencia renal crónica en el paciente, ¿no? Para que ocurra todo esto va a haber vías de diseminación. Dentro de estas tenemos la vía hematógena. Esta vía hematógena generalmente se ha descrito en pacientes inmunocomprometidos. Se da porque hay un mecanismo de adherencia al urotelio. Es menor al 5% y generalmente se da por la diseminación de microorganismos desde un foco, ¿no? Dentro de estos tenemos, por ejemplo, la bacteriemia por Staphylococcus aureus, que esta puede causar abscesos renales, ¿no? La vía ascendente, esta es, como les comenté, la más común. Se da por el ascenso desde la vejiga hasta la pelvis renal. En esta vamos a tener una colonización de la uretra por bacterias, en este caso de la flora fecal, que va a ascender, ¿no?, a la vejiga. Y, por ejemplo, tenemos factores que pueden en los cuales los pacientes pueden tener mayor predisposición a desarrollar una pielonefritis, ¿no? Dentro de la vía linfática vamos a tener que en esta se da por la disposición anatómica, ¿no? Por ejemplo, de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, como ya les comenté, la pielonefritis se va a dar por una infección primero en las vías urinarias, usualmente, pero también se puede dar porque puede haber una infección a nivel del colon y va a haber una, por vía linfática o por vía hematógena, va a ir a lo que es el riñón derecho. La diseminación directa o por continuidad, esta generalmente se va a dar por algún trauma, ya sea directamente en el riñón o cerca a este, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos que reconocer factores de riesgo, ¿no? Tenemos el sexo femenino, es un factor de riesgo, ya que en el caso de las mujeres, como ya les comentó el compañero y les voy a recalcar ahora, la longitud de la uretra es y está en estrecha relación con lo que es el introito vaginal
y también con el orificio anal, ¿no? Y por esta razón las mujeres van a tener mayor predisposición a desarrollar pielonefritis. Ahora, las pacientes embarazadas, ya que durante el embarazo va a haber un cambio de pH a nivel de la vagina y a nivel de esta zona, ¿no? Y puede haber una mayor diseminación en este caso. Ahora, la obstrucción también va a ser un factor de riesgo, ya que cuando hay un proceso obstructivo puede producirse un caldo de cultivo y un proceso infeccioso y diseminarse, ¿no? Y así también tenemos lo que es el reflujo vesical. Siguiente, por favor. Dentro de la clasificación, así como las itus bajas se clasifican en complicada y no complicada, también la pielonefritis se clasifica en complicada y no complicada, que ya la sabemos. La complicada se da en aquellas personas que tienen algún factor de riesgo, y en la no complicada se da en pacientes sin anomalías estructurales ni funcionales, ¿no? En mujeres sanas, se podría decir, y no embarazadas. Siguiente, por favor. Acá les muestro un cuadrito en las cuales es en la pielonefritis complicada, ¿no? Que ya nuestro compañero Johan les mencionó y les vuelvo a mostrar, compañeros. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos otra clasificación en la cual tenemos la pielonefritis granulomatosa. En esta vamos a tener lo que es una destrucción del parénquima renal y un reemplazo con un infiltrado crónico de macrófagos cargados de lípidos. Generalmente se ha visto... Nila, me parece que debemos ajustar un poquito el tiempo, ya faltan pocos minutos para las 7 y vamos a dar algunos ajustes acerca de la exposición que están presentando. Ya, doctor, lo voy a hacer más rápido entonces. Ya. Bueno, en la granulomatosa tenemos el principal agente, el Proteus mirabilis. En la enfisematosa tenemos lo que es la Escherichia coli. Y bueno, también tenemos el absceso renal, que en esta, algo muy importante es que el cuadro va a ser fiebre, hematuria, y va a haber la presencia de un tumor palpable, ¿no? Este va a ser como una pielonefritis, pero un poco más severa. Y la pionefrosis, que esta, como ya sabemos, es la dilatación de la pelvis renal y de los cálices, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de la clínica, algo rápido, como ya desarrollaron baja, la diferencia acá es, vamos a tener un síndrome clínico que es dolor lumbar, fiebre y escalofríos, ¿no? El dolor lumbar va a ser secundario a la distensión de la cápsula renal, generalmente es unilateral y irradia a flanco o fósil de acá, del mismo lado, ¿no? Algunos pacientes presentan también síntomas de la infección urinaria baja y algunos también tienen náuseas y vómitos, ¿no? Frecuentemente. Siguiente, por favor. Y bueno, si el dolor es demasiado intenso, tenemos que tomar en cuenta lo que es la litiasis renal que puede estar asociada. Siguiente, por favor. Y bueno, la etiología es similar a la de la ITU baja. Tenemos como principal la Escherichia coli hasta en un 95%, el Staphylococcus apophyticus hasta en un 15%, Klebsiella, Proteus, Citrobacter, Enterobacter spp en menor proporción, en el caso de las no complicadas, y en las complicadas de igual manera tenemos en la cabeza lo que es la Escherichia coli en un 50%, ¿no? Y la Proteus está relacionada con lo que es la litiasis renal, y así también tenemos Pseudomonas, Enterobacter, Staphylococcus aureus, y acá también tenemos lo que es la cándida, ¿no? Esto generalmente se da en pacientes diabéticos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, en este caso es clínico microbiológico. Aparte de las pruebas de laboratorio rutinarias, que incluyen lo que es hemograma, pruebas bioquímicas de glicemia, o también pruebas de PCR o proteína C reactiva. Aparte de esto, tenemos lo que es el examen de orina, en los cuales va a haber lo que es la presencia del sedimento inflamatorio con leucocituria, que es, como ya sabemos, más de 5 leucocitos por campo, y bacteriuria, acompañado de cilindros leucocitarios, que son patognomónicos para la inflamación del parénquima renal. Se puede observar también la existencia de lo que es de hematuria hasta en un 50% de los casos. En caso del urocultivo, es importante para la confirmación, tanto para identificar al agente etiológico y conocer la sensibilidad antibiótica. En el más del 80% de los casos es positivo. Siguiente, por favor.
En los estudios de imágenes, el más representativo es la ecografía, que es la más utilizada. La tomografía computarizada con y sin contraste es más sensible que la ecografía para identificar abscesos de pequeño tamaño. La placa de rayos X es útil para valorar lo que es la existencia de litiasis radiopacas y determinar lo que es presencia de gas en el interior. Siguiente. El tratamiento. Bueno, en el tratamiento como pilar general tenemos lo que es el tratamiento antibiótico o el tratamiento antimicrobiano para las pielonefritis agudas. El tratamiento inicial empírico se ajustará de acuerdo a lo que es el resultado del urocultivo ya previamente mencionado. Como pilar tenemos lo que son las fluoroquinolonas y luego tenemos lo que es también el trimetoprim, sulfametoxazol o cotrimoxazol, que logran concentraciones elevadas tanto en orina como en el parénquima renal, pero en los últimos años se han reportado casos de resistencia. Siguiente. Bueno, en la mayoría de los casos de las pielonefritis agudas no complicadas son causadas por el Escherichia coli, como ya lo mencionó la compañera, y las cefalosporinas de segunda generación o de tercera generación representan una buena opción terapéutica para el manejo empírico. La dosis es ceftriaxona, 1 gramo endovenoso cada 24 horas, y en caso de alergias a beta-lactámicos se puede usar ciprofloxacino, 400 miligramos endovenoso cada 8 horas. Si el paciente pasa a asistencia domiciliaria, se decide continuar con antibióticos orales de forma empírica, en los cuales son amoxicilina ácido clavulánico, 875 miligramos o a 125 miligramos vía oral cada 8 horas, o cefuroxime, 500 miligramos vía oral cada 8 horas. En caso de alergia beta-lactámico, se puede usar lo que es ciprofloxacino de 750 miligramos cada 12 horas vía oral. En caso de pielonefritis agudas complicadas, se recomienda lo que es ceftazidime, 1 gramo endovenoso cada 8 horas, o ceftriaxona, 1 gramo endovenoso cada 24 horas. En caso de infección asociada con obstrucción de la vía urinaria aumentada al riesgo de mala evolución, se recomienda usar lo que es amicacina endovenoso, 15 miligramos por kilogramo por día. Las infecciones urinarias relacionadas a cuidados de la salud o intrahospitalarias, el tratamiento de elección aquí son los carbapenémicos. Usamos meropenem, 500 miligramos endovenoso cada 12 horas. Otra elección terapéutica es la piperacilina tazobactam, el pipetazo, 4.5 miligramos endovenoso cada 6 horas, más amicacina, 15 miligramos por kilogramo por 24 horas endovenoso. Eso es todo, doctor. Gracias. ¿Me escuchan, Zoraida? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, sí se escucha, doctor. Ah, perfecto. Entonces, vamos a dar algunas aclaraciones. Una de ellas es que la dosis de ceftriaxona no es 1 gramo cada 24 horas, sino 2 gramos cada 24 horas. Eso es algo que tenemos que tener muy bien claro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros abordamos un paciente con, por ejemplo, una infección de tracto urinario de manera intrahospitalaria, vamos a usar la ceftriaxona. La ceftriaxona es un medicamento que, bueno, lamentablemente, gracias al COVID, ha sido usado de una manera inadecuada, pero que aún así, por ejemplo, para un paciente renal, no necesita hacerle una corrección de acuerdo a la creatinina, sino simplemente vamos a usar 2 gramos cada 24 horas. Vamos a hacer algunas preguntas a los compañeros que espero que hayan estado atentos, pues, ¿no? Zoraida, ¿ya están todos los chicos conectados o ya se están yendo a sus otros cursos? Sí, doctor, están todos, sino que algunos tienen clases, doctor. Terminamos rapidito, solamente les pido 5 minutos. Quiero que nos converse Fernando Díaz Carlotto. Dime, doctor. Fernando, de acuerdo a la exposición de tus compañeros, en relación a una litiasis renal, ¿cuál tú consideras que es el primer paso en el tratamiento de una urolitiasis? Lo primero que se tiene que considerar es el tratamiento del dolor, doctor. La escala que ya conocemos, ¿no? Correcto. José Mejía Paiva. José Mejía. Presente, doctor. Presente. José Mejía, en palabras muy concretas, ¿cuál sería la definición de una ITU complicada? Una ITU, doctor, complicada sería una que tiene compromiso, ¿no? De
a nivel sistémico, si mal no, o sea, en palabras así, concisamente, una influencia a nivel sistémico, ¿no? A ver, Eduardo Quispe Ocampo. Eduardo. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Eduardo, ¿cuál sería para ti el diagnóstico de una ITU complicada? El igual estándar para el diagnóstico de una hito complicada, bueno, primero es la clínica, segundo, siempre tiene que ser un examen que sea el examen de orina propiamente dicho, que tiene que tener al menos 3 cruces de encontrar bacterias en el propio examen. Y bueno, principalmente es creo que la sintomatología, doctor. Bueno, según la exposición también. No, ahí estamos equivocados. La sintomatología no tiene mucho que ver. A ver, alguien de manera voluntaria, algún expositor que nos pueda nuevamente ofrecer cuál es el diagnóstico de una ITU complicada. A ver, Iván Elmer Apaza. Doctor, buenas noches. Una ITU complicada es aquella ITU que puede o no tener de repente clínica, que quizás acuñamos como laboratoriales, pero además de todo esto, tiene que tener factores de riesgo. Por ejemplo, puede ser una embarazada, puede ser un paciente que está con sonda, puede ser un niño, puede ser una mujer puérpera, ¿no? ¿Qué otro, doctor? Bueno, está muy bien. Se habla de una ITU complicada. A ver, John Sebastian. Johan, doctor. Johan, perdón. Sí. Sí, lo que dice Iván es correcto. Hay ciertas características en el paciente que van a determinar que sea una ITU complicada, ¿no? Como ya lo A mencionó, ver, ¿cuáles son esas características? una paciente gestante, una paciente, Ya, uno, un varón, las ITUs en varones son varón. consideradas como complicadas. Pacientes que tengan alteraciones funcionales u orgánicas, puede ser Ya. un monorreno o puede ser un paciente que tenga insuficiencia renal crónica o aguda. Extremos de las edades, ¿no? Niños muy pequeños o pacientes de la tercera edad. También Ya. se considera pacientes que estén sondados o que tengan mm, que hayan tenido alguna intervención en el tracto genitourinario, ¿no? Que tengan stents, por ejemplo, ¿no? Se considera Alteraciones estructurales, estructurales, sí, básicamente. estructurales y funcionales. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Chicos, son las 7:10 de la noche. Yo ahorita estoy de turno. También entiendo que ustedes tienen que asistir a otras rotaciones. Vamos a dejar algunos puntos muy en claro. Uno es que usualmente nosotros podemos tratar una infección de tracto urinario con tratamiento antibiótico que en un ámbito intrahospitalario lo vamos a tener con ceftriaxona. Siempre vamos a dar ese tratamiento antibiótico previo a un cultivo de orina. Eso está claro. O sea, no podemos dar un tratamiento antibiótico sin un cultivo de orina. Para la vía ambulatoria vamos a usar sulfamethoxazol trimetoprim o nitrofurantoína cada 8 horas o sulfamethoxazol trimetoprim o cotrimoxazol, como lo quieran llamar, cada 12 horas. Es muy importante, como dijeron sus compañeros, que la E. coli es un germen responsable en la mayoría de los casos de infección del tracto urinario. Por otro lado, cuando hablamos de cólico renal, no vamos a poder nosotros dar de alta a un paciente siempre y cuando no hemos tratado el cólico renal. El cólico renal tiene algunas características muy importantes. Una de ellas es, si es que en primera instancia el paciente no podemos tratar, no podemos cursar adecuadamente el cólico renal, ese paciente queda en observación. Los urotems o las ecografías vésico-uretrales están indicadas básicamente para identificar el tamaño o el diámetro del lito. Los litos que son mayores entre 5 centímetros en mujeres mayores a 7, perdón, 5 milímetros en mujeres mayores a 7 milímetros en varones,
van a tener que tener una observación más estricta. Posiblemente tengamos que hacer un procedimiento quirúrgico. Chicos, que tengan buena noche. Cualquier otra duda tienen mi correo, lo vamos comunicando, cualquier duda lo vamos resolviendo de manera más privada. Que les vaya muy bien, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor.